La siguiente es una producción del Centro Misionero Bethesda. Palabra de Reino. Estás lleno de la salvación de Cristo, estás lleno de la justicia, de la santidad, de la verdad. Escuelas de formación. Sanidad interior. Testimonios de vida. Tenía 7 enfermedades, mejor dicho, y el trombo que me dio en la cabeza, el doctor dijo que yo no tenía nada. ¿Te hiciste todos los exámenes? Todos los ¿Y cómo te exámenes, salieron? todos me salieron bien. Entonces yo ¿No podías levantar el brazo? No, me dolía mucho. ¿Y el Señor te sanó hoy? Ya me sanó. Sí, ya volvió a la casa, está buscando trabajo, la honra y la gloria al Señor. Centro Misionero Bethesda les da la bienvenida. Entonces estamos en el tercer y último día de este estudio, 2 evangelios paralelos. El paralelismo tiene que ver, hermano, con que se parece pero no es. Sí, tiene algunos rasgos, pero no, la verdad no es. Y quiero darle una mala noticia. En todos los tiempos que encontramos en la Biblia, en todos los tiempos, Dios siempre ha diseñado, Dios, escúcheme, no es el hombre, Dios ha diseñado formas para que el hombre se acerque a Él. Y el hombre, entonces, se ha inventado su propia religión, claro, se ha inventado su propia forma para acercarse a Dios. Y toda forma que el hombre se invente para acercarse a Dios se llama religión. Y la religión separa al hombre de Dios. La religión nos aparta del Señor. En cambio, la forma genuina, el camino correcto, lo que Dios diseña, eso nos acerca al Señor. Pero nosotros vemos que en la ley había un paralelismo también. Personas que aparentaban cumplir la ley, pero que no la cumplían. Que no, estaban aparentando y hacían cosas diferentes y se sentían mejor que los demás y denunciaban a otros y los hacían matar pensando que eran buenos, pensando que eran mejores que los demás, y no, resulta que no. Así que esto del paralelismo siempre se ha visto y qué bueno nosotros identificarlo para aborrecerlo y destruirlo de nuestra vida. Eso es. Quedamos en la noche anterior, leímos Colosenses capítulo 2, versículo del 1 al 4, que dice de esta manera. Colosenses capítulo número 2, versículo del 1 al 4, y dice así. Colosenses 2, versículo 1. Porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones unidos en amor hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre, y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Entonces quedamos de ir al capítulo número 1. Vamos al capítulo número 1, versículo 24 al 29. Dice Colosenses 1, capítulo 1, versículo 24. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros. Resulta que Pablo estaba pasando dificultades por querer enseñar la verdad a la iglesia. Estaba pasando problemas. La forma de comunicarse en ese tiempo era a través de cartas, a través de medios muy restringidos, muy pocos. Esas cartas tenían que viajar en barcos, esas cartas tenían que viajar a través de transporte animal. Dice, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios, que me fue dada para vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Para eso el Señor levantó la iglesia, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Versículo 26. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros. Aquí no hay de otra. El cristiano que no se centre en el conocimiento de Cristo, de lo que Él enseña, de lo que Él manda, de lo que Él instruye, de lo que Él corrige, de lo que Él prohíbe, no podrá ser perfeccionado nunca. A quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles,
que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. En Él solamente hay esperanza. Dice el 28, a quien anunciamos, Pablo dice, anunciamos a Cristo, la esperanza de gloria. A quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin, póngale cuidado al comienzo de ese versículo 28. ¿A quién anunciamos? ¿A quién anunciamos? A Cristo. A quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, con un fin, con un propósito, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. No voy a leer el último versículo para que nos detengamos aquí. Dice Pablo que hay un fin y un propósito. Y es que a través de enseñar la verdad, que es Cristo, a la iglesia, presentar perfectos en Cristo a todos los hombres. No estamos hablando del perfeccionamiento, ya hablamos del perfeccionamiento y en estos 3 días le doy gracias a Dios por el tiempo que nos da, pero no nos alcanza para hablar de temas que son tan extensos, Dios mío. Por eso es que usted me volverá a escuchar hablando del tema, pero entonces ya es la continuación. Pero aquí está diciendo, otra vez, quiero entenderlo mejor. Yo sé que usted ya lo entendió. Otra vez. Pablo dice que está enseñando la verdad para que la verdad traiga sabiduría y entendimiento, para el conocimiento de Jesucristo. Claro, él dice, a quien anunciamos, a Jesucristo lo anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Pablo entendió algo que usted y yo tenemos que entender. Tenemos que ser perfeccionados en Cristo. Y nosotros, los que hemos recibido esa responsabilidad tan grande, ese compromiso tan grande de enseñar, presentar perfecto a todo hombre en Cristo Jesús. Porque es en Cristo, en nadie más. Mire, lo alarmante de este tiempo es que se han inventado diferentes clases de evangelios, fortalecidos unos en ciertas comidas, otros en no trabajar un día, otros en tantas cosas, hermano, tantas cosas. Hay quienes tienen un evangelio donde creen más en los ángeles que en Dios, los que se dicen cristianos también, que creen en una variedad de Marías impresionante, tienen Marías regionales para todo gusto y todo país y toda región, y quieren hacerle creer al que ha entendido la Biblia que nosotros estamos equivocados, que es que nos volvimos sectarios, que es que nos volvimos extremistas. No, hermano, no. Más nos vale a nosotros que tenemos la posibilidad de conocer el evangelio, de respetar el evangelio y de entender que el problema aún de las iglesias cristianas, escúcheme, aún el problema de las iglesias cristianas, mucho más de aquellas que se hacen llamar iglesias celosas, es que se salieron, se desviaron del evangelio real y empezaron a inventarse cosas que Dios no nos mandó a inventar. Y se fundamentaron en doctrinas de hombre, en enseñanzas de hombre, enseñando como mandamientos cosas de hombre. Mandamientos humanos, conceptos humanos, aún opiniones humanas. Por eso usted nunca le diga a un cristiano, nunca le diga a un ministro, nunca le diga a un consejero, hermano, hermana, ¿usted qué piensa? ¿Usted qué opina? Nunca diga eso, hermano. Perdóneme, a usted y a mí no nos interesa la opinión de nadie. A usted y a mí nos interesa qué piensa Dios. Entonces le tenemos que preguntar al hermano, a la hermana, al pastor, a la pastora, le tenemos que preguntar, hermano, hermana, ¿qué dice Dios de tal cosa? ¿Qué dice Dios de esta situación? ¿Qué dice Dios de este problema? ¿Qué dice? ¿Qué dice la palabra? ¿Qué dice? ¿Qué enseña la palabra de esto? Eso es correcto. Porque de esa manera no nos vamos a salir de Cristo, vamos a permanecer en Cristo. Al no entender esto, algunos versículos de la Biblia se nos hacen tan difíciles de comprender y de creer. Cuando
en el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 7 dice, si permanecieres en mí, oiga, permanecer en Cristo. Y uno cree que permanecer en Cristo es decir, aleluya, gloria a Dios, vive mi Cristo. No, eso no es así. Permanecer en Cristo es no apartarse ni a derecha ni a izquierda en mandamientos, en ordenanzas, en preceptos, en pensamientos, en lo que dice la Biblia. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que quieras, te será hecho. La garantía es que el que permanece en Cristo no va a pedir para sus propios deleites. Es una persona muerta en la carne. Es una persona que ha renunciado a sus proyectos personales, a sus planes personales, al deseo de grandeza, al deseo de fama. Eso es. Eso no es para carnalitos, eso no es para personas emocionalistas, para personas que creen que el evangelio es la casa más grande, la camioneta más bonita, la más lujosa, y andar por ahí jactándose de ropa de marca y de todo lo demás. No, está bien si te la pones. Está bien si te la pones porque el Señor te permitió ponértela y eso no te engrandece. Si en eso no se va tu autoestima, está bien. Si sigues con el proyecto de Dios en tu mente, ponte de lo mejor, viste lo mejor, vive en la mejor casa. Eso es bonito cuando el Señor te da la oportunidad de hacerlo. Súbete en el mejor automóvil, qué bueno. Pero no llegaste hasta ahí. Ese no era tu proyecto de vida. Ese no era todo tu propósito. Todavía no te sientes pleno porque no nos sentiremos plenos hasta cumplir, hasta cumplir con la meta, hasta llegar a la meta del supremo llamamiento. Hasta haber peleado la buena batalla. Hasta haber cumplido el propósito de Dios en nosotros y a través de nosotros. Así que presentar perfectos en Cristo Jesús a todo hombre es el propósito del verdadero evangelio de Cristo. En Cristo Jesús, sin apartarnos a derecha, sin apartarnos a izquierda. Voy a repetir algunas cosas de las que dije ayer y hoy las voy a leer. Las doctrinas de error no escatiman esfuerzo para adoctrinar en su mentira a los que pueden alcanzar. La Biblia habla de que el problema es que la religión, o lo que estamos en este punto llamando el paralelismo, la religión no nos deja manifestar lo que somos. Es que, hermano, yo le he preguntado a personas, ¿en serio usted es eso? Después de haberlo visto enojarse, que porque, a ver, le voy a contar algo que es necesario que nosotros nos enfrentemos a eso, nos confrontemos. En una reunión de cristianos, se estaba premiando a alguien. Y entonces se premiaron dos personas. Fulano, sutano, listo. Vengan por sus obsequios. Claro, se les estaba premiando. Y entonces llegaron. Y uno de ellos escogió, dijo, venga, deme este a mí. No sé si lo vio más grande, si lo vio más pequeño, no sé. Pero dijo, deme este a mí. Y el otro inmediatamente, ¿pero por qué? Este es el que estaba en mi lado, este me toca a mí. Dijo, no, sino que no, démelo, pues lo vi bonito. Oiga, y qué enojada que se pegó el otro cristiano. Pues los dos riñeron, los dos se resistieron a querer lo que querían, ¿no? A querer y era un empaquetado allí, era una caja. No se veía lo que había dentro, pero inmediatamente se manifestó algo tan feo, porque es que nosotros no somos así. Entonces, después de que ya les pasó la vergüenza, después de que ya ellos estuvieron como calmados y como que ya les daba pena mirar a los ojos a los demás, me senté con ellos y les dije, ¿en serio ustedes son así? Y se miraron y dijeron, no, pastor, no, ay, qué vergüenza, pastor. Ustedes no son así. ¿Y por qué reaccionan así? Ustedes no son de esa clase de persona. ¿Qué es lo que no los deja manifestar la naturaleza divina? La naturaleza de justicia y santidad.
que proviene de la verdad de Dios. ¿Qué es lo que no los deja manifestar eso? Uy, pastor, qué vergüenza. Yo no sé qué pensar, yo no sé qué decir. ¿Sabe qué no los deja manifestar la naturaleza divina? El poco conocimiento que tienen de la verdad. Claro, el poco conocimiento que tienen de Jesucristo. Porque todavía les parece muy importante lo que hay aquí en la tierra. Si pierden o ganan aquí en la tierra. Si cuando nosotros podemos entender lo que hasta hoy hemos entendido, solamente con lo que es poco, con toda la riqueza que tiene la Biblia, ya nosotros nos vamos centrando en que perdemos o ganamos cosas materiales, no nos importa. Si mañana hay que despojarse de todo lo que el Señor nos ha dado, nos despojamos. Y sin ningún problema, no tenemos ninguna dificultad, no habrá tristeza, no habrá nostalgia, no habrá reclamo, no habrá vergüenza con los demás. ¿Qué dirán los demás? No, hermano. No, es que todo lo que tenemos le pertenece al Señor. Ese es algo que tan básico que es, pero que le está faltando a la iglesia entender. No, perdóneme, pero todo lo que tengo es del Señor. Él verá qué hace con eso. Él verá. Y mire Romanos capítulo número 8. Vamos a leer el versículo número 19. Romanos 8, 19 dice: porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Tremendo esto. ¿Y cuándo nos vamos a manifestar? Cuando estemos ya allá en el cielo, en la cena de las bodas del Cordero. ¿Ya para qué? Por eso la creación, la tierra, está esperando que aquí sobre la tierra, en este tiempo, los cristianos en carne y sangre se manifiesten como lo que son, hijos e hijas de Dios. Óigame, portadores de una naturaleza divina, así como el Señor se manifestó y su rostro resplandeció a causa de la naturaleza divina que tomó aún hasta la carne. Eso es. Y no nos deja manifestar el hecho de que conocimos un evangelio paralelo al verdadero evangelio de Cristo. Un evangelio que no tiene nada que ver. ¿Sabe que a veces no lo entendemos? Pero en la parábola de la cizaña está todo lo que les he dicho. Sí, allí está reflejado todo y a veces uno no lo entiende y lo aplica a otra clase de personas. Acompáñeme por favor a Mateo capítulo número 13. Mateo capítulo número 13. Vamos a leer desde el versículo 24. 13, 24. Leamos de corrido, por favor. Les refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y el tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Vamos a saltar al versículo 36. Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa y acercándose a él sus discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. Jesucristo es el que nos llama a todos. El campo es el mundo, aquí estamos en este mundo. La buena semilla son los hijos del reino. ¿Cuál es la buena semilla? Los que dan fruto, los que cambian, los que son transformados, dejan la ira, el pleito, la contienda, la enemistad, el anhelo por el mundo. Hijo de reino, que aprendió a vivir en el reino, que aprendió la cultura del reino, que aprendió todos los sistemas que se viven en el reino y los vive. El sistema económico, el sistema alimenticio, todo conforme se vive en el reino de los cielos, lo aprendió. Ese es un hijo de reino.
Siga leyendo. Y las cizañas son los hijos del malo. Aquí yo quiero aclararle algo. ¿Quiere decir entonces, pastor, que en medio de la iglesia hay hijos del diablo? ¿Que en medio de la iglesia están allí infiltrados satanistas, brujos? No está diciendo eso. Que a las congregaciones van los ministros del ocultismo, sí. Sí, eso es, pero no se refiere a eso. Cuando el Señor habla de los hijos, óigame, de los hijos del malo, está hablando de los hijos de Adán. Claro, ¿quién es el malo? El que desobedeció y el que delegó, el que heredó a toda la humanidad la maldad. Adán, él fue el que desobedeció. ¿Y cómo vive un hijo de Adán? El hijo del malo. Uy, uno decía, no, entonces son los brujos, los hechiceros, los que están ahí en medio de nosotros. ¿Y cómo el Señor dice que los deje ahí? ¿Cómo si eso es, hay que echarlos fuera? Claro, esos se convierten o que se vayan. Pero si usted va al griego, se dará cuenta, escúcheme, se dará cuenta iniquidad. ¿De dónde viene la iniquidad en nosotros? De Adán. Los hijos del malo son aquellos que no se convirtieron. Los hijos del malo son aquellos que recibieron la palabra, se pusieron contentos por lo que el Señor les ofrecía, porque tal vez los sanó, pero siguieron siendo hijos de Adán, con su naturaleza caída, pecaminosa, manifestando la naturaleza pecaminosa. Para que le quede claro. Dice entonces, y las cizañas son los hijos del malo. El enemigo que la sembró, este es otro, el enemigo, el diablo, que la sembró, que los llevó hasta allá, los puso allá, con el propósito de que no cambien y den mal ejemplo, y que a través de ellos crezca un evangelio paralelo. El enemigo que la sembró es el diablo. Ese sí es el diablo, estamos hablando del diablo. La siega es el fin del siglo, y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerá de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. ¿Cuáles son los que sirven de tropiezo y hacen iniquidad? ¿Cuáles son los que sirven de tropiezo? Aquellos que están contendiendo con el uno y con el otro y le dejan de hablar al uno y van y murmuran del uno, del hermano y le dicen tenga cuidado, ese no es de fiar o yo, y hablan y andan diciendo Dios me reveló que ese anda en pecado, cuidado. ¿Y la iniquidad cuál es? El pecado de Adán. El pecado de Adán. El pleito, la contienda, el adulterio. A veces uno trata de engañarse porque no entiende la Biblia. Mire, le voy a escribir a una persona en esta situación. Hay personas con muchos años en el Evangelio, pero póngase a seguirles, póngase a averiguar el camino de esa persona. No, ella vino aquí de tal edad, él vino aquí de tal edad. Y como al año, como a los 2 años de estar aquí, se enredó con una persona. Si es un hombre, dejó en embarazo una hermana que se fue, él también se fue. No se sabe qué pasó con esa muchacha. Luego a los 2 años volvió y estuvo aquí 1 año. Y entonces ya enredó, fue a una familia. Le quitó una plata a una familia y se fue de nuevo. Y ahora volvió y por ahí anda enredado con una jovencita. ¿Qué es eso, hermano? ¿Qué es eso? ¿Ah? Esas personas que nunca hicieron lo bueno, que nunca se arrepintieron de corazón, esas son las cizañas. ¿Sabe qué significa la palabra cizaña? Oiga, dice grano falso, sin fruto, hierba sin fruto, porque el trigo es una hierba. Grano falso, hierba sin fruto. Entonces, dése cuenta que todo está aquí, en la parábola de la cizaña. Él no está diciendo deje que crezca el brujo y el hechicero junto al cristiano de verdad. No, Señor. Está diciendo, deje que crezca el hijo de Adán, el que aunque habla de Biblia, ayuna y ora, no lo hace para que Dios lo transforme. No, ese lo hace para contender, ese lo hace para llenar la iglesia de inquina, se vuelve un tropiezo, se rebela contra las autoridades, enseña a rebelarse a otros.
Y en él no está la bondad, en él no está la benignidad, en él está la maldad. Porque es lleno de enemistades, murmura de los demás, pleitos, contiendas. Dice, no, yo soy así, Dios sabrá. Eso es. Escuche, personas que nunca se llenaron de Cristo y por tanto nunca dieron el fruto de una transformación real. Nunca dieron fruto, escúcheme, de una vida nueva. Nunca dieron fruto de tener a Cristo en su corazón. Nunca, jamás. Y se dicen cristianos y saben Biblia y con esa Biblia altercan. Esos son los que más fácilmente caen en doctrinas de error. Sí, ya conocen la Biblia, ahora su forma de vida es la Biblia, pero no para cambiar, no para dejarse transformar. No, hermano, ¿sabe una cosa? Y si usted es una persona que está en una doctrina de los que la Biblia llama de error porque enseñan cosas de error, note que en esas doctrinas de error el pecado se mete suavecito, el pecado entra facilito. La fornicación está en muchos, el adulterio, el chisme, la contienda, la pelea, la enemistad. Claro, abunda, porque en las doctrinas de error no conocen a Cristo. Hablan de un Cristo que no conocen, los que hablan de Cristo. Otros desmienten a Cristo, pero no conocen a Cristo y no viven para Cristo. Nunca podrán ser presentados en Cristo Jesús perfectos, nunca. Porque no hacen caso, no obedecen. Mire lo que pasa, le voy a explicar un poquito lo que pasa con el trigo y la cizaña. Resulta que crece el trigo y detrás va creciendo la cizaña. Y tiene el mismo aspecto del trigo. Tiene el mismo aspecto del trigo. El que no conoce, escúcheme, el que no es un labrador, el que no es un experto en el tema, va a mirar y dice, qué bonito, ¿no? Uy, está creciendo tanto trigo. Porque a simple vista la cizaña parece trigo. Pero mientras que el trigo empieza a llenarse de grano, a dar fruto, la cizaña solamente toma los nutrientes de la tierra y se queda hierba. Nunca carga en fruto, nunca lleva fruto para el reino, jamás. No. Entonces el Señor dice, lo sacamos de ahí. Esas personas que están allí junto a nosotros, que nunca cambiaron, que son contenciosos, que son llenos de pleito, de peleas, que son enemistosos, que cuando alguien les hace algo, inmediatamente empiezan a hablarle a su círculo de amigos, no le vuelvan a hablar a ese que ese es un traidor, no le vuelvan a hablar a esa que esa me quedó debiendo plata, y ponen a una cantidad de gente en contra para que también como ellos se vuelvan enemigos de esa persona. Hablan mal de esas personas. Y la iglesia se divide a veces en grupos, los que siguen a la familia fulano, pero los de la familia mengano entonces están ahí, que olvídese que, pero le estamos orando a Dios. Y se engañan pensando que la enemistad es del Señor y que Dios va a escuchar al uno o al otro. Pues ¿sabe qué es lo que pasa? Precisamente es eso. Precisamente es que creció la cizaña, contaminó al trigo y lo vació de fruto. Porque la cizaña es una hierba sin fruto, no cambió. Esa persona, y yo no sé si llamarle cristiano, esa persona, aunque conoce la Biblia, resiste la Biblia. Aunque ve el mandamiento, no crea a la palabra y permanece en un estado de inmadurez, permanece en un estado de carnalidad, viviendo por sus emociones, reaccionando por sus emociones y diciendo, no hermano, espérese, ahí voy hermano, ahí voy, tampoco es que así, métase en lo suyo, mire a ver hermano. Y esa esposa que está al lado de ese hombre, que es cizaña, que es vacío, que no tiene fruto, que nunca ha cambiado, entonces la esposa se duele y entonces no sabe qué hacer. A veces cuando la esposa no tiene sabiduría, empieza a querer cambiarlo, empieza a presionarlo, a querer cambiarlo en sus propias fuerzas. No puede, no lo haga. Si el Señor Jesús no logra convencerlo. Ahora tengo una buena noticia para aquellas personas que la Biblia, que el Señor Jesús llama cizaña. Cualquiera de ellos, bueno, cualquiera de nosotros, si estuviéramos cayendo en el error de vivir un cristianismo paralelo,
un cristianismo donde demostramos cosas, donde decimos que ayunamos, que oramos, donde mostramos conocer la Biblia y contendemos con todo mundo y nos hacemos conocer como... Pero que no cambiamos, pero que seguimos siendo mentirosos, pero que seguimos siendo rencorosos, llenos de ira, de pleito, de contienda, de rebeldía contra las autoridades. La buena noticia es que si alguno de ellos se arrepiente, Jesucristo lo va a llenar. Lo va a llenar de su Espíritu Santo y le va a permitir llevar fruto para el reino de los cielos. Porque mucha cizaña en las iglesias son cizaña porque nunca habían escuchado la verdad de Cristo. Y recuerde que ayer dijimos, bueno, desde el día martes, pero ayer lo explicamos. El deseo del Señor es que todos sean salvos, todos. Es el deseo. ¿Que no todos van a ser salvos? Bueno. Pero el deseo de Dios es que todos sean salvos y lleguen al conocimiento de la verdad. Ese es el deseo de Dios. Y cualquiera de nosotros que esté cometiendo el error de vivir una vida mentirosa, una vida de apariencia, una vida que aparentemente en la iglesia es como de cristiano porque me hago conocer como un hombre de oración, de ayuno, me jalo la oreja a la hora de orar en público, pero que en la casa ni siquiera me acuerdo de orar por los alimentos. Sí, usted ya sabe, yo ya le he dicho muchas veces eso. Ya conocemos quién es una persona que está viviendo un evangelio paralelo, no el evangelio de Cristo. Una persona sin cambio, una persona religiosa, habla de Biblia, contiende con Biblia, enseña Biblia, acusa, condena, pero él mismo no vive una vida de acuerdo a su nueva naturaleza. Porque lo que está manifestando es la naturaleza de Adán, las obras de la carne, no la naturaleza de nuestro Señor Jesucristo, la naturaleza divina, que empieza con amor, paz, paciencia, gozo, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. No manifiesta eso. Manifiesta es la conducta, la naturaleza del malo. ¿Quién es el malo? Pues Adán. Adán fue el que contaminó toda la raza humana de pecado. Y el diablo usa eso para ver cómo daña los que verdaderamente quieren del Señor y los va llenando de pensamientos incorrectos, de que eso no es así, de que olvídese, que es que si usted no se pone, que si no viste. Hermano, no se le olvide las cosas que hemos estado hablando y estado enseñando. ¿Cómo es posible que alguien califique a otro por la altura de la falda o por el largo del cabello? Y que se hayan atrevido a inventarse donde la Biblia no tiene nada de eso, que esa es santidad. Ese es un evangelio paralelo. Esto no nos permite conocer a Cristo ni vivir en Cristo Jesús. No nos permite vivir en Cristo Jesús. Así que la cizaña es alguien con apariencia de cristiano, pero no es cristiano. Aún despierta admiración entre los que no conocen la verdad de Cristo, porque es una persona que habla mucho, es una persona que grita reprendiendo demonios y muestra fuerza y muestra autoridad, ímpetu, pero se ve que no tiene autoridad porque no ha podido reprender los demonios que lo someten, que lo esclavizan a la pornografía, a la ira, a la murmuración, al pleito, a la contienda, a la enemistad. No tiene autoridad. No tiene autoridad, hermano. Mire, nunca lo entendí. Nunca entendí cómo es que una persona que le llamaban un hombre, un varón de Dios, se llenaba de ira porque estaba orando y alguien iba y lo tocaba y le decía, hermano, que el pastor lo necesita. Se llenaba de tanta ira y reprendía al que lo llamaba diciéndole, no tiene discernimiento, hermano. No tiene discernimiento. Yo estoy en la presencia de Dios, hermano. No me interrumpa. ¿Cómo hay que hacerle entender eso, hermano? Es que en la presencia de Dios y lleno de ira. Y yo decía, porque yo venía de un mundo de ira. Porque yo quería ser libre de la ira. Y yo veía, perdóneme la palabra, un energúmeno, claro, eso, diciendo que estaba en la presencia de Dios y que estaba lleno de Dios porque hacía 2 horas estaba ahí arrodillado.
y que había que respetarlo porque era un varón de Dios y que era intocable porque es que hombre de ayuno y de oración, pero sin el fruto del Espíritu. Pero con las obras de la carne, hermano, rebuyendo en su interior y se le salían. Hermano, que vaya donde el pastor. ¿Qué querrá ese señor, hombre, ahora? ¿Qué querrá? Hermano, si es más importante mi oración que lo que él me tenga que decir, hermano. Un rebelde. ¿Qué clase de evangelio? Y se tenían por grandes, se tenían por importantes esas personas, porque no habíamos entendido. Gracias a Dios estamos entendiendo. Yo quiero que usted entienda algo. No, Dios quiere que yo también y usted conmigo entendamos algo. Dios coloca el propósito por encima de todo lo demás. Dios coloca el propósito por encima de todo lo demás. El propósito de que conozcamos a Cristo, el propósito de que sirvamos al propósito de Cristo, el hecho de que Dios te quiera usar en cosas tan grandes que ni siquiera te imaginas. Siempre aborrecí eso, hermano. Mire, le voy a decir la verdad. No me gustaban los ministros que llegaban a decirle a la gente, Dios tiene cosas grandes contigo. Porque era una frase de cajón. Porque no nos enseñaban el camino hacia esas grandezas. Porque al final yo veía que eran 5, 7, 10 años y el tipo en una ruina impresionante. De una mujer a otra. De un fracaso a otro. Frustrado, amargado. Cosas grandes, hermano. Porque no le enseñaban que era a través de solucionar su pasado, de acercarse al Señor, de tener una comunión con Dios para que el Señor le sane tanta ira, tanto pleito, tanta amargura, ¿no? No nos enseñaban. No me gustaba, pero le digo algo, después de muchos años he entendido que es verdad. Por pequeño que sea el propósito de Dios contigo, es muchísimo más grande que tus planes. Pero mucho más grande que tu proyecto. Tienes un proyecto magno, piensas construir un edificio donde establecer una universidad para cristianos, piensas construir una ciudadela, eso es pequeño para lo que Dios tiene para ti. Porque si ese proyecto no es de Dios, nunca se llevará a cabo. En cambio, el proyecto que Dios tiene contigo y a través de ti, se va a cumplir. ¿Y sabes? Tiene como propósito alcanzar almas para la salvación y para el conocimiento de la verdad. Escúcheme, si cada ministro entendiera esto, no porque lo diga yo, lo dice la Biblia. No es porque el pastor Héctor lo diga, no. Lo dice la Biblia y yo no me estoy inventando nada. Si cada uno de nosotros los ministros entendiéramos que el deseo del Señor es, primero, que todos los hombres sean salvos y que después de ser salvos, después de haber encontrado en el Señor esa salvación, entonces los llevemos en el proceso del conocimiento de la verdad, eso les garantizaría nunca perder la salvación. Entonces, dése cuenta, póngase a pensar. En la iglesia, ¿todos serán a ir con el Señor por el hecho de estar en la iglesia, de saber Biblia? ¿Todos nos iremos a ir en el Señor en el arrebatamiento? Si Él dice que el día que venga el Hijo del Hombre, mandará a sus ángeles a que aparten la cizaña del trigo. ¿Y la cizaña qué le hará? Hermano, que ninguno de nosotros vaya a salir como cizaña. No, porque es que nos está advirtiendo el Señor. Nos está advirtiendo, no tenemos por qué permanecer como cizañas. No tenemos por qué seguir vacíos. Si hasta hoy estábamos vacíos, nos vamos a llenar del Señor. Nos vamos a llenar de Cristo, de su palabra. Si no estábamos obedeciendo uno o más mandamientos, vamos a obedecer los mandamientos de Dios. Vamos a dejar al diablo, que con malas intenciones nos acercó a una iglesia para que manifestáramos la naturaleza del malo de Adán y contamináramos a muchos con nuestra rebeldía, con nuestras obras de la carne, ira, pleito, contienda, para que terminaran odiándose unos a otros. Vamos a dejarlo con el plan hecho. Porque nos vamos a arrepentir de corazón, le vamos a confesar al Señor todo. Vamos a empezar a ser genuinos, no vamos a hacer nada por apariencia. No vamos a hacer nada para que los demás nos admiren, que no te interese si te admiran o no, que sepas que lo que estás haciendo es algo que Dios diseñó para ti. Entonces le estoy diciendo que Dios coloca el propósito por encima de todo, aún de la bendición. Recuerde que la situación está en que
Todo mi cuerpo, todo mi ser, mi espíritu le pertenecen a Dios. Primera carta a los Corintios, capítulo número 6. Primera carta a los Corintios, capítulo 6, versículo número 20. 6:20 de primera carta a los Corintios. Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Tú no te perteneces. A ver, ¿por qué andas resistido buscando tu propio proyecto? Es que yo tengo que ser, es que yo tengo que tener. No, es que, y Dios me tiene que ayudar. No, deja eso, no te fatigues más. Más bien arrodíllate y dile, Señor, me doy por vencido. Dime qué es lo que tienes para mí. Dime para qué me diseñaste, en qué soy bueno. ¿Usted cree que yo a mis 36 años le hubiera aceptado a alguien que me dijera, Dios te diseñó como predicador? ¡Ja! Me le río en la cara. Era músico malo, mediocre. Era un buen carrocero. Manejaba las metalmecánicas. Era un buen pintor. Pero predicador, con el miedo que me daba un micrófono de estos, que me ponía a temblar, hermano, me daba dolor de estómago, me daba cólicos, me ponía frío, me paniqueaba. Me le río en la cara a cualquiera. El día que alguien me diga, usted, Dios tiene un propósito con usted de predicador, me le río en la cara. Pero gracias al Señor que me he ido dejando llevar. Sí, Señor, lo que usted quiera, yo no lo sé hacer, Señor, pero ayúdeme. Lo que usted diga, la puerta que Él me abre, yo me meto por ahí. Pero no, que mira, que no, esta puerta me la abrió el Señor. Porque he entendido que yo no me pertenezco a mí, yo le pertenezco al Señor. Y que de nada vale, escúcheme, y que de nada vale que usted esté bien rebendecido, óigame, con la mejor ropa, el mejor carro, y alejado del propósito de Dios. No, hermano, eso no sirve. De nada vale que usted tenga la mejor casa, de nada vale que usted tenga la mejor empresa, si eso no fue lo que Dios lo mandó a hacer. El propósito está por encima aún de la bendición. Qué bueno que usted con todo ese dinero empiece a hacer lo que Dios dijo que tenía que hacer. Que empiece a buscar el propósito de Dios, a predicar la palabra, a llevar el mensaje del evangelio a mucha más gente, a procurar que los hombres sean salvos y que lleguen al conocimiento de la verdad. Es que el mundo se muere, hermano, sin Cristo. La gente se muere sin Cristo. La gente se está perdiendo todos los días sin Cristo. Y el cristiano, pensando que está haciendo bien, viviendo cómodamente, comiendo bastante, engordándose a veces, que está haciendo bien, que porque hace un devocional en la casa, pero al vecino ni le predica, al vecino no le dice nada. Tiene una amistad, pero es una amistad de qué hubo, de qué más, y sí, y que la política, pero no le dice nada del Señor. Eso no es el propósito de Dios. Escúchame, yo no tengo vida propia. Mi vida está en Cristo. Mi vida le pertenece a Cristo. Él la pagó con su sangre. Lo dice primera carta a los Corintios 6:20. Yo no me pertenezco, ahora no soy mío. Y de eso, hermano, nos tenemos que aferrar para alejarnos de esa vida paralela que estábamos llevando. De esa vida mentirosa que podíamos estar llevando. Mire, son demasiadas las personas que hoy en día pertenecen a una congregación, tal vez de élite, tal vez una congregación, y no está mal, no, por el contrario, a mí me gusta tener un lugar para los hijos de Dios de lo mejor. Me gusta que disfruten de unos baños bien lujosos, bien bonitos, bien limpios. Me gusta que todo esté excelente. Pero si eso me va a llevar por atraer a las personas de dinero, a vivir una vida social, un evangelio humanista, donde lo importante es que usted se sienta bien, y no le voy a predicar sino de prosperidad, y no le voy a volver a hablar de pecado para que no se enoje y de pronto se vaya. ¿Eso para qué, hermano? ¿Para qué eso? Hay muchas congregaciones que están viviendo un evangelio paralelo,
de comodidad, de que no hablemos de condenación, no hablemos de perder la salvación. No, 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 no. No, todo es bonito, todo es hermoso, todo es cool. Vamos para adelante porque sí, en el Señor estamos en la gracia. Estamos en la gracia, entonces participan de todo, de toda guachafita, de toda celebración, participan de todo lo que el mundo estableció y dicen que son cristianos. Les recuerdo algo que le dije ayer. Va a llegar un día en que va a haber un éxodo. Cristianos que caen en cuenta. Va a venir un avivamiento, hermano, al espíritu de aquel que ha sido sincero, pero que se dejó engañar por el paralelismo en el evangelio y que está por allá disfrutando de las rumbas, de las fiestas, de las celebraciones, del paganismo. Y el día que el Espíritu de Dios les despierte el espíritu, les active el espíritu, el éxodo del mundo hacia el reino de los cielos va a ser impresionante. Va a ser impresionante, personas apartándose de la corrupción, de la ilegalidad, de los documentos falsos cristianos, del soborno, personas renunciando al paganismo, a la idolatría. Sí, viviendo como cristianos, ministros del evangelio, arrepentidos de corazón, llorando en la presencia del Señor, reconociendo que vivieron un evangelio pagano, un evangelio paralelo, un evangelio mentiroso y que enseñaron esa mentira a mucha gente. Ese día va a ser un gran día. La fiesta del Éxodo, la fiesta donde la iglesia se reúne y que el Señor permita que esto sea antes del arrebatamiento. Porque qué terrible sería que pase el arrebatamiento y los cristianos que se queden empiecen a decir, ¿y nosotros por qué no? ¿Por qué no nos llevaron? ¿Por qué el Señor no nos llevó? ¿Qué pasó? Y empiecen a descubrir, es que nosotros participábamos de esto, es que nosotros decíamos mentiras, es que nosotros conseguíamos dinero a través de ilícitos, nosotros sobornábamos, alterábamos los documentos para recurrir a beneficios, para acceder a beneficios. Señor, ¿ya para qué? Escuche, ¿ya para qué? Sería un mal día, sería el peor de los días. Colosenses capítulo 3, en eso de estar en Cristo, mire que hablar de la carne es hablar de Romanos. Hablar de estar en Cristo es hablar de Colosenses, para que no se le olvide. Vaya, esto a mí nadie me lo dijo, lo he ido descubriendo cuando el Señor me lleva a todas estas lecturas. Colosenses capítulo 3, para los que creen que tienen vida propia, para los que creen que pueden vivir una vida como se les plazca, porque es que es mi vida, ¿no? Y de todas maneras Dios me tiene que salvar, no. Dice el versículo 4 del capítulo 3 de Colosenses, dice así: cuando Cristo vuestra vida se manifieste, Cristo es mi vida, yo no tengo vida propia, mi vida está en Cristo y Cristo es mi vida. La vida Zoé, la vida de Dios. Yo no puedo hacer con mi vida lo que me parezca, lo que me dé la gana, porque me apartaría a vivir un evangelio paralelo al de Cristo. Cuando yo decida hacer lo que yo quiera, cuando yo decida abrir una iglesia como la que yo quiero, cuando yo me vaya detrás de mis sueños porque es que yo quiero tener, porque es que yo quiero vivir, porque yo quiero... No. Ese día me abrí, me desvié y empecé a cultivar una vida propia. Y entonces el Señor me dice, en el Evangelio me dice, el que quiera salvar su vida, su propia vida, la perderá. Pero el que entregue su vida, el que muera a hacer lo que le da la gana a él, a buscar sus propios proyectos, sus propios propósitos, por causa de mí, entonces hallará una vida eterna. Quiero despedirme con esto. Yo no tengo vida propia, ni tengo proyectos propios, no tengo planes personales. Mediten esto. El cristiano que quiere estar en Cristo y permanecer en Él, no tiene nada propio. Su esposa es prestada, sus hijos son prestados. La casa en que vive se la prestó el Señor. Si no la sabe administrar, se la va a quitar el Señor.
El carro en que anda, si no lo administra bien, si no vive en la legalidad, Dios se lo va a quitar. Su vida es prestada, se la prestó el Señor. Haga lo mejor, haga lo recto, lo puro, lo noble, lo que es lícito con todo lo que Dios le ha dado. Entienda que la vida no le pertenece a usted. Su vida es Cristo. Usted ha escuchado muchas veces que nosotros los ministros decimos, somos administradores, pero a veces no entendíamos eso. Se lo digo de esta manera, todo lo que tiene es prestado. Y si lo administra mal, Dios se lo quita. Aún la salvación, si usted la administra mal, metiéndose en celebraciones de Navidad, en negocios ilícitos, firmando mentiras, haciendo lo que se le da la gana porque es que es mi vida y yo quiero ser alguien importante y tener dinero porque es que los hijos de Dios, perdió. Dicen los muchachos, paila. Porque usted se dedicó a vivir su propia vida y no la vida de Dios. Esto es bonito, léalo. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Manifestémonos. Dejemos que la vida Zoé se manifieste en nosotros. Dejemos que Cristo se manifieste a través de nosotros, haciendo lo que es bueno, lo noble, prohibiéndonos hacerle daño a nadie. No engañemos a nadie, no alteremos la verdad. No aceptemos documentos falsos, no hagamos nada que no tenga que ver con la naturaleza de justicia y santidad de la verdad de Cristo. No hagamos nada diferente a lo bueno que Dios preparó para que los hijos y las hijas de Dios caminemos en Él. Tu vida no te pertenece. Tu vida y mi vida le pertenecen a Cristo. Él la pagó a precio de sangre y tiene derecho a decidir qué hacer con nosotros. Y lo más hermoso es esto, póngale cuidado. Sí, me quiero despedir, pero es que el Señor me pone tantas cosas. ¿Sabe cuál es el éxito de un cristiano? De un cristiano, no de una persona allá afuera, no. El éxito de un cristiano es descubrir el propósito de Dios y permanecer en Él. Ese va a tener fama, ese va a tener riquezas, ese va a tener... No, Dios mío. Y cosas dadas por Dios. Cosas que a Él no lo emborrachan, cosas que a Él no lo enorgullecen, no lo ensoberbecen, cosas que por el contrario lo hacen estar más agradecido con Dios, más humilde delante del Señor. El éxito de un cristiano es descubrir para qué fue creado y permanecer en ese propósito. Ese es el cristiano más próspero, más exitoso, el que le va bien a donde lo mandan, a donde va, donde se para, lo que hace, Dios se lo prospera, Dios lo respalda, Dios derrama gracia. Aunque lo que Él está haciendo es solamente lo que el Señor dice. Eso es. Tengo otras cosas que decirle, pero tendrá que ser en otra oportunidad. Le invito para que oremos. Oremos al Señor. Dígale todo lo que tiene en el corazón al Señor. Dígale en esta noche todo lo que usted desea. Si usted ha caído en cuenta, mi hermano, mi hermana, que ha perdido muchos años tratando de hacer su propio proyecto, de llevar a cabo su propio propósito, si ha perdido dinero en aquello que usted quiso hacer, quiso ver, si de pronto fracasó porque se esforzó en conseguir algo que ha sido de su gusto, dígale al Señor, Señor, muéstrame qué es lo que quieres conmigo. ¿Qué quieres que yo haga? ¿En qué quieres que yo permanezca? Déjame entender tu propósito, Señor, para permanecer en Él. De esa manera será mucho más fácil que yo te permita que me perfecciones, Señor. Que el diseño perfecto, el diseño divino, pueda ser restaurado en mi vida, para que yo sepa escuchar tu voz y tenga la capacidad de obedecerte. Dígale al Señor, yo ya no quiero vivir más dándome golpes contra las paredes y al final pensando que es que tú no me escuchas, que tú no me oyes y que tal vez no me amas. No, Señor. Hoy entiendo, y esto lo debemos entender todos y todas, mis hermanos, que si usted pidió y no le fue dado, es porque estaba pidiendo mal, para sus deleites. Ahora dígale, Señor, solo pido conocer tu propósito en mi vida.
Solo pido que me muestres cuál es tu deseo para mí en esta tierra, porque he entendido que te pertenezco en espíritu, alma y cuerpo, y voy a vivir lo que me queda en esta tierra para darte gloria, para honrar tu propósito, para sacar adelante tu propósito eterno. Quiero vivir para ti, Señor, y tú me ayudarás a hacerlo. Padre, yo te doy gracias, Señor. Gracias por cada persona que ha entendido, que ha podido creer a tu palabra, Señor, y que con nosotros está dispuesto, Señor, a seguir caminando en ese propósito tuyo, en el tuyo, Señor, no en el de nadie más. Padre bendito, ayúdanos, por favor, muéstranos el camino, alumbra en nuestro entendimiento, Señor, y si alguna tiniebla hay en mi hermano o mi hermana, alguna confusión, Señor, alguna contradicción en su cerebro, Señor, por favor, acláranos toda duda. Aparta de nuestra vida toda confusión y permítenos conocerte, Señor Jesús, porque tú eres la verdad y en ella queremos andar. Gracias, Señor. Bendice cada familia, bendice cada ministerio, cada ministro, cada servidor, cada servidora. Bendícenos con el conocimiento de la verdad y ayúdanos a vivir en ella. En el nombre de Jesús. Gracias, bendito Dios. Gracias, Padre amado. Amén.